Hay algo relacionado con la separación de poderes, que es la protección de los derechos de los ciudadanos. Sí. Y en este caso, me gustaría que me hablaras de la importancia que tienen los derechos específicamente a la libre expresión y a la libre información en las democracias, porque es uno de los que más nos afectan en Cuba. En Cuba no tenemos derecho ni siquiera a tener derechos, pero de los que más nos afectan son los derechos a la libre información y a la libre expresión. ¿Cómo choca esto contra los intereses de una democracia? A ver, esto es una cosa que, aunque, por ejemplo, en los debates con los liberales, desde el punto de vista teórico, yo creo que les cuesta o driblan la respuesta, pero es evidente. Y también tenemos la prueba en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una carta de derechos fundamentales del individuo, que ha podido aglutinar durante el tiempo y la historia a aquellos que tradicionalmente habían estado excluidos. Por ejemplo, los negros. Por ejemplo, las mujeres. La Carta de Derechos de Estados Unidos no se ha tenido que modificar ni una coma para incluir en su seno, para ser inclusiva en aquello que reconoce. Porque lo que reconoce, y empieza así el texto, son verdades por sí mismas. Y como son verdades por sí mismas, como es el derecho a la vida, como es el derecho a la propiedad, como es el derecho a un juicio justo, como es el derecho a una tutela judicial efectiva, como es el derecho a la libertad de circulación, como es el derecho a la libertad de prensa, esos derechos están fuera de la acción de gobierno. Es la primera y la última vez. Bueno, en la Revolución Francesa también sucedió, lo que pasa es que luego se malogró porque se mezcló la política con los derechos. Se mezcló las reglas políticas con los derechos, y de hecho es el origen de la socialdemocracia, la Revolución Francesa. Pero en Estados Unidos tuvieron los padres fundadores la visión de quitar de las reglas de juego políticas, de quitar de las reglas, como he dicho antes, constitutivas de cómo se va a estructurar el poder, los derechos de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque están fuera de la acción de gobierno. Porque un presidente de Estados Unidos no puede llegar mañana y decir: a partir de mañana todos los negros se les quitan los derechos. A partir de mañana todos los no sé, todas las mujeres pierden el derecho al voto. Es inclusiva, pero no puede ser regresiva. O para que sea regresiva, hay que convencer a una mayoría de la población, a una mayoría cualificada, para modificar la Carta Magna. Y eso a día de hoy todavía no ha sucedido en 200 años de historia. En 200 años de historia no se ha restado, sino que solo se ha sumado. Eso para los críticos con que en la democracia se puede actuar contra las minorías y contra los derechos tal. No hay precedentes en la historia en ese aspecto fundamental. Entonces, los derechos solamente pueden estar garantizados cuando su tutela no depende nunca de una única persona o de un grupo de personas. Depende de aquellos a quien afecta. Y sobre todo, si en el momento incluso de instituir el reconocimiento público de esos derechos, porque no olvidemos que sin el reconocimiento público, yo soy positivista, esos derechos no sirven para nada. Tú tienes derecho a la propiedad en virtud de que hay un derecho público que te reconoce la defensa de un título de propiedad. Si no, ¿a quién le vas a reclamar? Tiene que haber una policía, tiene que haber unos juzgados, tiene que haber un reconocimiento público y una titularidad y un registro de la propiedad público que reconozca que algo es tuyo. Pues en los derechos pasa exactamente lo mismo. Entonces, cuando se reconocen esos derechos, es muy importante que, en contra de lo que pasa en casi todas las constituciones de Europa continental, que eso viene de un error de la Revolución Francesa, de Lafayette, del Partido Americano. Sería largo entrar ahora por qué, pero viene un error de la Revolución Francesa, del héroe de dos mundos, Lafayette, que vino de la Revolución Americana y quiso meter como preámbulo en el modelo de constitución que él presentaba en la Revolución Francesa el preámbulo de la Declaración de Derechos de Virginia. Y por eso todas las constituciones continentales y posteriormente las latinoamericanas empiezan sus primeros títulos hablando de derechos sociales, hablando del derecho a la propiedad, hablando del derecho a una vivienda digna, hablando del derecho en España hasta de divertir a los ancianos. Todo eso es absurdo, eso tiene que estar fuera de la acción de gobierno. Pero como digo, para garantizar los derechos fundamentales tienen que estar fuera de la acción de gobierno. Y para que estén fuera de la acción de gobierno, primero tienen que estar reconocidos en un título diferente a las reglas constitutivas, es decir, en una declaración de derechos. Pero aunque no fuera el caso, lo que sí que es insoslayable es que si no hay representación, es decir, si no hay representantes que se reúnan en una asamblea y cada diputado
vaya a votar allí lo que la mayoría de su distrito quiere, sin que haya ese mecanismo de representación, es imposible que estén garantizados los derechos fundamentales. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo. Ahora en España se han tomado unas medidas ilegalmente. Se han encerrado a los españoles durante 3 meses ilegalmente. Bueno, ¿por qué ha pasado esto? Porque no hay separación de poderes. Ni hay independencia judicial, que la gente confunde la separación de poderes con la independencia judicial. No es lo mismo. La separación de poderes entre la facultad de legislar y la facultad de ejecutar. Si el presidente de España, con separación de poderes, se le pasa por la cabeza decretar que al día de mañana tiene que haber un confinamiento forzoso de toda la población civil, la población, si considera evidentemente que se está cometiendo una ilegalidad, como algunos ya empezamos a denunciar, le va a trasladar a su diputado, a su representante, que hay una injerencia en sus derechos. Y la Cámara Legislativa puede acordar la destitución del presidente a condición de que se disuelva ella también. Así se evita la injerencia del Ejecutivo en los derechos individuales, pero es mucho mejor, y como sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, que incluso estén fuera de la acción en la acción de gobierno los derechos fundamentales. La tutela de los derechos individuales solamente se puede ejercitar a través de la libertad colectiva, que no es otra cosa más que la libertad política, es decir, que el pueblo sea libre, no tenga condicionantes, no tenga imposiciones para elegir por mayoría lo que desea. Esa es la definición de libertad política colectiva, entendiendo como colectiva la totalidad, no el colectivismo, no la partición. El colectivo es la totalidad de la nación, que toda la nación tenga facultad de dirimir sobre eso. No sé si me he explicado correctamente. Sí, además me has dejado ahora con una duda que no la tenía por aquí, pero bueno, ya te la hago, ya que estamos. A ver, en Cuba tenemos una constitución de 1940 donde se incluían muchos derechos, por ejemplo, el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda, varios derechos dentro de esta constitución. Según esto que me acabas de explicar, lo ideal sería que todos estos derechos estuvieran fuera de la constitución. De hecho, los que ahora mismo están diciendo que es una constitución cuasi perfecta, según tu explicación, están bastante errados. Nada de esto debería estar dentro de la Constitución. La Constitución, para que sea Constitución, tiene que constituir la separación de poderes. Es decir, lo que tradicionalmente ha sido potencia del gobernante. Tradicionalmente, en la historia, desde Atapuerca hasta el Renacimiento, el gobernante ejecutaba y legislaba. Entonces es cuando se inventa la Constitución. Antes no existían. Lo que sí existían eran leyes fundamentales y Carta de Derechos, la Carta Magna de 1215 de Inglaterra, de 1200 estoy hablando. La primera constitución escrita como tal es la Constitución de Estados Unidos, la de 1777. Esa es la primera. ¿Por qué? Porque constituye. ¿Y qué constituye? Constituye una separación entre la facultad tradicional de ejecutar y de legislar. Por eso el artículo 16º de la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de la Revolución Francesa dice que allí donde no esté determinada la separación de poderes, ni por lo tanto se puedan garantizar los derechos individuales, ese país carece de constitución. Por lo tanto, punto número 1, si no hay separación de poderes, no hay constitución. Y segundo, lo que tú has explicado es totalmente cierto. Si un texto mezcla en sus reglas políticas principios tendentes, pero irrealizables, entonces bien es sabido que ese texto está redactado para incumplirse, porque es inaplicable políticamente. ¿Cómo un papel puede garantizar el trabajo si la Constitución española dice que todos los españoles tienen derecho a trabajar? ¿Qué significa eso? ¿Que en el momento en el que se promulga todos los españoles tienen que tener trabajo? Forzosamente. Eso es imposible, porque un papel no puede garantizar el trabajo de ninguna manera, y eso es una evidencia y una cosa absoluta. Ahora, los que dicen que se establece como principios que deben de guiar la acción política, por lo tanto, primero, ya están imponiendo políticamente en el desarrollo de la política, no de acuerdo con las necesidades, sino de acuerdo con unos principios ideológicos. Ya están haciendo una constitución ideológica. Y segundo, bien es sabido, por lo tanto, que esos principios siempre van a ser una demanda y siempre va a justificar una acción política
que nunca se va a poder alcanzar. Por lo tanto, la acción de gobierno siempre va a estar condenada a perpetuarse. Por ejemplo, eso hace que la Constitución de Cuba empiece diciendo que Cuba se constituye en un Estado revolucionario, socialista, etcétera, etcétera. ¿Por qué dice eso? Muy sencillo. Porque para llevar a cabo la revolución ideológica de Cuba, que es que a través de un modelo socialista haya una igualdad y un reparto de la propiedad y no haya nadie por encima de otro materialmente, para que eso suceda, tiene que haber siempre coercitivamente un poder superior que imponga esos ideales a la totalidad de la nación para reprimir y para cortar los impulsos naturales que salen en el seno del ser humano, como es el trabajo, como es generar riqueza, como es que uno se dedica. Eso está muy bien explicado por el economista político francés Jean-Baptiste Say en la teoría de Say, que es que en una isla tú das la misma cantidad de dinero a todo el mundo. A los 15 días ya no hay igualdad, porque hay uno que por sus pulsiones naturales, por sus intereses, por su inspiración, por su energía, se dedica a pescar y pesca. Y otro, por otras cualidades que no son peores, pero que son diferentes, se dedica a pintar y hacer arte. Y el que pesca le vende al que hace arte su pescado y por lo tanto se enriquece más que el otro. Y eso es una tendencia natural desde Atapuerca, desde el que fabricaba las piedras con sílex, el que tenía esa tecnología, podía cambiar esas piedras por otras cosas y por lo tanto se enriquecía más que el resto. Esa tendencia natural solamente se puede reprimir y solamente se puede garantizar, por lo tanto, una igualdad material si desde el Estado al que corta las piedras le vas quitando lo que va ganando y se lo vas dando al que va pintando. O el que está pescando le vas quitando y le vas quitando forzosamente y se lo vas dando al que va pintando. Solamente se puede garantizar eso. Y eso solamente se puede garantizar si le das un poder superior y total a un tercero, a un dictador, para que lo imponga. Por lo tanto, siempre que una constitución en su seno contenga preceptos inalcanzables ideológicos, siempre tienes ahí la justificación de una acción unilateral, coercitiva del Estado hacia la sociedad civil. Vamos, que la Constitución de 1940 en Cuba, escuchen constitucionalistas, la explicación que acaban de dar. Yo no soy el único loco, creo que piensa así.